Una gran pregunta que hay entre la población de Pereira y buena parte de Dos Quebradas es de si se incrementa, si aumenta el rigor del verano, porque cayeron unos días de agüita, unos aguaceros frecuentes, 3, 4 días, el calor se ha intensificado. Y si eso ocurre, si el verano arrecia, la pregunta es de si tenemos suficiente abastecimiento de agua para la población, de agua potable para la población pereirana y de Dos Quebradas, que se alimenta del acueducto de Pereira. Esta pregunta se la trasladaremos en un instante a la gerente de la empresa Aguas y Aguas, Mónica Paola Saldarriaga, en cuyo despacho nos encontramos aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Deja de esperar que los astros se alineen. Mejor solicita el adelanto de tu cuota monetaria con Credisubsidio de Crédito Confamiliar para que puedas hacer esas compras que tanto necesitas. Recuerda que por ser afiliado a Confamiliar tienes tasas subsidiadas. Todo lo que necesitas es Crédito Confamiliar. Vigilado Supersubsidio. Muy importante pregunta. Mucha gente se está cuestionando qué pasa con el verano. Fueron 22 días completos sin llover. Entonces voy a empezar diciendo que gracias a buenos manejos que ha tenido la empresa históricamente en la cuenca media y alta del río Tun, el caudal, pese a este verano tan prolongado y pese a no tener lluvias en la cuenca alta, se ha conservado de manera constante. Llovió aquí abajo, pero allá arriba no. Exacto. No hemos tenido peligro en este momento, a pesar de tener tantos días del sol de manera consecutiva, de una baja de caudal importante. La curva que se nos muestra es absolutamente constante. O sea, esto, ¿a qué obedece? A que la cuenca media y alta, trabajo atrás, se ha hecho muy bien. Los reforestación, humedales y demás, hoy están dando resultados. Si no fuera por eso, nosotros en este momento tendríamos que haber hecho efectiva una resolución de la CRA donde obliga a las empresas prestadoras de servicios públicos, específicamente acueducto y alcantarillado, a subir la tarifa. Esa evaluación la tuvimos que hacer esta semana y por no encontrarnos técnicamente en esa desviación de caudal que obedece al verano que estamos teniendo, entonces para todos los usuarios la buena noticia es que Aguas y Aguas de Pereira no va a tener que subir la tarifa como castigo, digamos, al bajo caudal. ¿Qué busca el gobierno nacional? Desincentivar el consumo del agua y vía tarifa. Entonces, el llamado que estamos haciendo desde Aguas y Aguas, Luis, con respecto a la pregunta que usted hace es que todos los usuarios sean muy conscientes sobre el cuidado del agua, porque nosotros tenemos un caudal constante, pero no quiere decir, usted va a decir algo muy importante, y es, si el verano arrecia, o sea, si continúa, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos unas gráficas y es que llegaríamos a un punto crítico el 2 de marzo. 2 de marzo. Sí, este día sería... Punto crítico por baja cota del río, la sí, cota es de 3 metros. De empezar a tocar el caudal ambiental o caudal ecológico. El caudal ecológico, sí. El caudal ecológico, perdóneme, para ilustración de la teleaudiencia de Puntos de Vista, es la ribera del río, ¿cierto? El caudal ecológico, hay un caudal que es el caudal que consume Aguas y Aguas, o sea, Pereira, que consume Dos Quebradas, ¿sí? Entonces, que cuando uno empieza a restar estos caudales, la resta te da un mínimo. Un mínimo. Ese mínimo nosotros no podemos bajar de ese mínimo. Bueno, aquí lo importante es definir cuál es la cota mínima, o sea, el nivel que la ciudad necesita del río Tun para abastecer la demanda de los usuarios de Dos Quebradas y Pereira, para abastecer la demanda, porque si hay abastecimiento a la ciudad, por supuesto es apenas lógico que lo hay para abastecer las plantas de tratamiento y el acueducto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ese caudal, ese mínimo que necesitamos para abastecer el caudal ambiental más la demanda de Pereira y Dos Quebradas son 4.180 litros por segundo. El caudal ambiental son 1.830 litros por segundo. ¿Qué pasa cuando se llega al caudal ambiental? Ahí ya toca cerrar válvulas. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Que era lo que usted me preguntaba. Sí. Nosotros estamos en una curva muy estable, más o menos entre 7.000 y 10.000 litros por segundo. Pese al verano hemos estado estable.
que vuelvo y reitero, eso es debido a los cuidados en la cuenca media y la cuenca alta. Ojo, para que los ciudadanos no se tranquilicen con estos datos que estoy dando. Hay que tener cuidado con el consumo al interior de las viviendas, con la ducha, con la lavadora, en cosas tan pequeñas como que nosotros pensamos que no estamos ahorrando. ¿Por qué? Porque si el verano sigue, sí vamos a tener un punto de inflexión, y es que si la gente no modera el consumo, ese punto de inflexión se daría más o menos el 2 de marzo. Pero si hacemos un autocontrol al interior de las viviendas, más todas las medidas que está tomando Aguas y Aguas, no tenemos que llegar a situaciones drásticas como de hacer cierres, ¿sí? de hacer un racionamiento de agua, pero eso depende de nosotros los pereiranos. Aquí hay una situación, a nosotros muchas veces nos dicen, hemos hecho cierres en las noches, que por situaciones técnicas los tanques se nos bajan de nivel, pero hemos hecho cierres nocturnos programados, y aquí quiero ser enfática en esto, programados tarde de la noche, y restablecemos, digamos, 3 de la mañana, para volver a restablecer los niveles y no afectar a nadie. Muchas veces nos dicen, ¿por qué no avisan días antes? La razón es muy sencilla. Si nosotros avisamos mucho antes, la gente sale a llenar canecas, a llenar, y no les vamos a afectar porque lo hacemos muy tarde de la noche. Entonces la gente de susto no va a haber agua, salen a llenar, y esto desestabiliza el sistema. Porque entonces empieza a entrar aire al sistema, se presentan golpes de ariete en la tubería, Daña las y nos tuberías. daña las tuberías. Entonces también el llamado es como en varios sentidos. Uno, mucho autocuidado, o sea, de verdad que si todos ponemos un granito de arena en la ducha, en la lavadora, en el lavado de los platos, no lavamos vehículos, bicicletas, en la casa con agua potable, esto nos va a ayudar mucho. Entonces, bueno, Eso no implica que haya un llamado al racionamiento de agua. De No. momento no, estamos listos, Luis, porque sí tenemos que, o sea, la empresa se tiene que planear, y tenemos que decirlo cómo es. Con operaciones ya miramos cómo sería, cómo nos tocaría sectorizar si hubiese un racionamiento. Sí, se agudiza el verano. Sí, se agudiza el verano. Sin embargo, depende de la conducta de nosotros. Si no salimos a recoger agua, si cuidamos al interior, pues si bajamos los consumos, no tendremos que llegar a medidas como aumentar la tarifa ni hacer racionamiento. O sea, Aguas y Aguas tiene la forma de almacenar suficiente agua. Si nosotros la cuidamos, si yo no me la malgasto, ¿usted tiene forma de que el agua que yo no gaste tiene forma de guardarla, de almacenarla? Sí, porque los niveles, porque es que nosotros en este momento, como el caudal está estable, pero no está muy por encima, incluso por eso le decía que a veces en las noches nos toca restablecer los tanques, sí tenemos cómo, y eso depende del autocuidado. En la administración de Diego Barragán del 2012 al 2015 se construyó la planta de tratamiento de agua La Nueva Aurora. Y entiendo que esa es una ventaja que tenemos nosotros los pereiranos para poder dar una mayor garantía de abastecimiento y de suministro de agua. Así es. Nosotros hay unos tanques y unas plantas, y entre esos La Nueva Aurora, que han estado ahí como en stand-by, y muy importante la pregunta que me acaba de hacer, porque una de ellas es La Nueva Aurora, que esto nos sirve como un backup para si tenemos un problema futuro o tenemos que, digamos, almacenar. Son tanques, el tanque, por ejemplo, me hacían una pregunta en estos días, que si iba a quedar en absoluta obsolescencia el tanque que es Matecaña, que está Sí. por el aeropuerto. La respuesta es no. Nosotros tenemos que retomar toda esa infraestructura que fue hecha en su día. La Nueva Aurora es una de estas. O sea, como una conclusión en materia del abastecimiento de agua a los hogares y a las empresas y las industrias del área metropolitana Pereira Dos Quebradas. Hay que tener cuidado, punto número 1, hay que tener cuidado con el consumo. Los usuarios debemos tener cuidado con el consumo, o sea, no malgastar el agua, ese es el punto número 1, ¿sí? De acuerdo. Digamos que el punto número 2 es que la empresa Aguas y Aguas tiene forma de hacer algún almacenamiento de agua siempre y cuando nosotros la economicemos. Sí, claro, porque si nosotros no tenemos cuidado al interior, pese a que el caudal está muy estable, tampoco quiere decir que esté muy por encima de los niveles. En este momento, digamos que la demanda está a más de 4.000 litros por segundo, la demanda del caudal ambiental más el caudal de Pereira y Dos Quebradas, y estamos con un número muy estable de 8.000 litros por segundo, o sea, estamos casi en el doble. Pero si nosotros no tenemos autoconsumo, Aguas y Aguas no tiene cómo almacenar. Exceso. Y claro, y la pregunta que tú haces es, si tenemos cómo, sí, tenemos cómo. Bien,
Creo que la tercera conclusión que podemos sacar es que gracias a los trabajos que durante muchos años, es que yo quiero hacer aquí, gerente, un reconocimiento a gerentes anteriores de los años 80 que se preocuparon no solamente por el mantenimiento excelente de la cuenca alta del río Tun, diga usted, de la Suiza hacia arriba, de los Tunquimbayas hacia arriba, de la Bocatoma hacia arriba, inclusive de la Florida hacia arriba, comprando tierras. La empresa no ha vuelto a comprar tierras, obviamente ellos como que no las quieren vender, no sé qué pasa, pero ese es otro tema. La cuenca ha tenido un buen mantenimiento y mientras la cuenca tenga un buen mantenimiento, tenemos por lo menos buenos niveles de caudal en el río Tun aquí en la cuenca media, porque es que el río Tun, la ciudad está sembrada, la ciudad está asentada justamente en la cuenca media del río Tun. De acuerdo. Lo que le está pasando en este momento a la cuenca, en la zona media y alta, es muy bonito porque yo pedía esta mañana, vengo de la planta de Písamo esta mañana y pedía cómo están los niveles de otras empresas prestadoras de servicios públicos que ya tuvieron que hacer alzas en las tarifas porque los caudales se les están bajando mucho. Entonces hay que rescatar lo que usted dice, hacer el reconocimiento. Estamos en la planta Písamo y esa data más o menos de los 70s. Y es una infraestructura que en este momento se está actualizando. No, hay unos nombres que hicieron un gran esfuerzo por la cuenca, yo los tengo aquí en la cabeza. Mire, Guillermo Botero Mejía en los años 70 fue gerente, y vive todavía él, fue gerente de empresas públicas, de las antiguas empresas públicas de Pereira. Javier Ignacio Ramírez Munera a principios de los años 80. El doctor Francisco Javier Navarro Vélez. Fernando Agudelo Velasco fue gerente de las empresas públicas de Pereira. No sabía que... Sí, claro, fue un gran gerente de las empresas públicas de Pereira. Luis Enrique Arango Jiménez fue gerente en los años 80, a finales de los años 80. Hubo unos gerentes de las antiguas empresas públicas de Pereira y de las actuales empresas Aguas y Aguas de Pereira, el doctor Diego Barragán. Hacia atrás un montón de personas que se esmeraron por darle un buen mantenimiento, posteriormente en coordinación con la Carder, que se ha hecho un excelente trabajo. Pero aquí viene la pregunta del millón. Recientemente el gerente director de la empresa Carder, el doctor Julio César Gómez Salazar, el alcalde Mauricio Salazar y el gobernador Juan Diego Patiño expidieron una resolución prohibiendo el acceso de turistas y paseos de olla y todo para prevenir problemas de incendios y de mal uso de la cuenca del río Tun. ¿Eso se está cumpliendo? Sí, ahí todavía hemos detectado por información que nos ha llegado que lamentablemente, Luis, el autocontrol en nuestra cultura no funciona. No funciona, entonces muchas veces la restricción toca con ejército, policía. De hecho, al ejército le pedimos que nos ayudara a hacer un control en la Florida, en la entrada, las cascadas, porque a la gente le encanta ir a hacer turismo allá, y no es que la gente tenga la intención de voy a hacer un daño, a provocar un incendio, pero hay elementos que nosotros usamos que pueden provocar incendios, y por un descuido, por ejemplo, una botella de vidrio, no sé, o sea, la reacción con el sol puede provocar una chispa, y como no ha llovido, o sea, y los días que ha llovido no necesariamente es en la cuenca alta, digamos que acá nos sirve para los prados, para restablecer la ciudad, los cultivos, pero no en la cuenca alta, por eso se restringe la entrada, porque si los turistas no tienen cuidado pueden dejar algún elemento que provoque un incendio. Pues digamos que el autocontrol no funciona, eso toca ya entrar en temas como de restricción, y lo que sí detecté hoy cuando estábamos subiendo es que pese a las lluvias está todo muy seco. O sea, estaba en la planta de Písamo y eso que no subí más, pues subí hasta la Bocatoma. ¿Está muy seco qué? Los pastos, claro. Pastos. Y llovió 3 días, pero hoy observaba, porque hay una parte que estaba ahí dañada y estaba totalmente amarillo, en la planta Písamo, que estaban haciendo rocería. Y lo que yo miraba al piso era que está absolutamente amarillo. Entonces, no nos podemos confiar, o sea, una golondrina no hace verano, y 3 días de lluvia no van a hacer que retornemos al agua. Este tema es muy importante, el del abastecimiento y suministro de agua potable a la comunidad es crucial, porque sin agua no hay vida. Uno podría vivir sin energía eléctrica pues mucho tiempo, y habría otras formas de cocer los alimentos, pero sin agua no es posible la vida. De hecho, casi siempre lo decimos,
las grandes civilizaciones se construyeron en las orillas de los mares y los ríos. Eso no tiene discusión. Sin embargo, recientemente le hicimos un reportaje al doctor Francisco Uribe, actual rector encargado de la Universidad Tecnológica, que es un ingeniero geólogo, y él hizo una nota advirtiendo que estamos en mora de buscar nuevas fuentes de agua potable para la ciudad. Esa pregunta se la trasladamos a la gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Mónica Paola Saldarriaga, después de este mensaje. Soy Alejandro Gaviria y quiero invitarlos muy amablemente a que escuchen este programa líder de opinión en la ciudad de Pereira y alrededores, Punto de Vista, el periodista Luis García Quiroga. Todos invitados. Esa misma pregunta me la hice yo cuando llegué a Aguas, fue de las preguntas de la primera semana. En este momento, Luis, nosotros tenemos la implementación de un proyecto de nuevas fuentes de alrededor de 35.000 millones de pesos, que son, o sea, las nuevas fuentes pasan por muchas cosas. Nuevas captaciones, generación de, digamos, generación de agua vía un embalse. O sea, el proyecto vale la ejecución. Digamos que los precios no están actualizados. ¿La ejecución o los estudios? No, la ejecución. ¿Hay estudios y diseño ya? Sí. Digamos que no he entrado a profundizar a nivel de detalle si la ingeniería está en fase 3 o si el presupuesto es con una ingeniería solamente en fase 2, pero sí la empresa había avanzado en eso. Pero muy importante tener 35.000 millones de pesos porque eso puede ser soporte para conseguir y gestionar recursos internacionales y recursos nacionales de planeación y del Estado. Por supuesto, la empresa tiene como unas líneas de inversiones que no son recursos no reembolsables y en esos no podemos ir al gobierno nacional y decir, por favor, denos plata. Por ejemplo, cuando el POIR, que es el Plan de Obras e Inversiones, eso nosotros no podemos pedir recursos para eso, porque eso es lo que nosotros tenemos que invertir de la tarifa que cobramos, el POIR. Pero para nuevas fuentes de abastecimiento sí podemos. Entonces ese es uno de los caminos que ya voy a empezar a abordar. Sí. Y empezar eso implicaría que en cuánto tiempo calcula usted que podría dar noticia a la ciudad de materialización o de iniciar la materialización de un proyecto de esa naturaleza que es crucial para la ciudad. Bueno, tener agua, alternativas de suministro de agua es una gran noticia. No, yo quisiera dar fecha precisa, sin embargo esto depende de la voluntad también del gobierno nacional. Nosotros ya empezamos a adelantar reuniones en el ministerio, y cuando digo nosotros me refiero al señor alcalde como presidente de Junta. 2 reuniones hicimos con la señora ministra de Vivienda, una antes de que él se posesionara y otra posterior a su posesión, para empezar a hablar de todos los proyectos, de PETAR, de todas estas nuevas fuentes hídricas, pero todo eso pasa porque si el gobierno nacional nos va a ayudar a financiar, que es la primera respuesta que necesitaríamos, puede erradicar el proyecto y que nos digan es viable o no es viable, y en el caso de que no sea así, pues entonces la viabilidad económica habrá que darla pues dentro de la misma empresa. Yo creo que ese proyecto tiene una ventaja, doctora Mónica, y es que el Plan Nacional de Desarrollo prioriza el tema de los ciclos del agua. O sea, en el corazón del Plan Nacional de Desarrollo está que las poblaciones deben tener unos planes estratégicos alrededor de los ciclos del agua. Y el que no tenga alineadas las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, que no estén alineadas con ese concepto de los ciclos del agua, no va a tener recursos. Es muy importante que en planeación tengamos esa alineación. Claro, de hecho la semana pasada tuvimos una mesa con Asocapitales y la mesa fue para todos los descentralizados y los secretarios de despacho, y una de las líneas importantes para el gobierno nacional es el agua. Entonces, el tema del foco de, digamos, de esta herencia va en 2 caminos fundamentales, ¿sí? Uno es la PETAR, que es indiscutible, o sea, gran parte de los esfuerzos... De eso vamos a hablar en el siguiente programa. Irán encaminados. Lo otro son las nuevas fuentes hídricas, porque tenemos que seguir con programas que están funcionando bien, hay que construir sobre lo construido. Si hoy nos está funcionando muy bien, todos los cuidados en la cuenca media y alta, no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. No, tenemos que seguir
propiciando la compra de predios, protegiendo todo el recurso hídrico, ¿sí? Volver y seguir reforestando. Entonces, porque gracias a eso tenemos hoy este resultado. Pero si nos quedamos tranquilos con una sola fuente, que es lo que tenemos hoy, podemos peligrar en el futuro. Entonces, a ver qué legado le dejamos a estas nuevas generaciones. De acuerdo. Con la PETAR y con las nuevas fuentes hídricas y con otras obras que ya les contaré, como la planta de lodos que hoy en Písamo estuvimos viendo el inicio, y esto nos va a permitir subir nuestros indicadores en materia ambiental, pero ya no tiraremos los lodos a la quebrada que posteriormente va al río Tuno. Eso tiene además un valor agregado que me gustaría conversarlo con usted en el siguiente programa. Tengo otras cositas para plantearle, pero quiero cerrar este capítulo del tema de abastecimiento de agua, doctora Mónica Paola Saldarriaga, con el tema de los acueductos rurales. Es posible que en el propósito, yo diría que es un propósito superior el de encontrar nuevas fuentes de agua para la ciudad de Pereira, es posible que se tenga en cuenta a por lo menos una buena cantidad de los 53 acueductos rurales que tiene Pereira que están en alto riesgo de abastecimiento. Luis, no sé si usted recordará que fue muy dura la formulación del Plan de Ordenamiento 2014. Sí, el POT. Sí, porque habían muchos de esos acueductos rurales con declaratorias de acotamiento del recurso hídrico. Hoy seguimos igual. Estos acueductos rurales... No hemos avanzado en nada. No hemos avanzado porque, y lo digo no hemos avanzado porque es que ahora me toca ver el panorama desde Aguas y Aguas, porque con la Secretaría de Desarrollo Rural nos comunicamos permanentemente y entonces nosotros por principio de solidaridad nos llaman, envíennos un carro tanque, envíennos un tanque, ayúdennos en tal acueducto rural. Claro, lo que pasó en la Carbonera recientemente. Claro, y la fotografía de hace 10 años con la declaratoria de agotamiento es igual a la de hoy. Es exactamente la misma. Entonces, mire, esto todo se teje, tú mencionaste ahora algo muy importante, esto todo se teje desde la planificación. Entonces, cuando estuvimos en Combia, en los descentralizados con el señor alcalde, ellos hacían muchas preguntas, entre eso era, nosotros no somos prestadores del servicio público del acueducto en Combia, les vendemos agua en bloque, ellos nos están pidiendo que les vendamos 10 litros por segundo más, porque no están dando abasto. Combia tiene declaratoria de agotamiento del recurso hídrico, ¿sí? Condina tiene declaratoria de agotamiento del recurso hídrico. Entonces, si el país, y no es solo Pereira... Perdóneme, cuando usted habla de agotamiento del recurso hídrico en Condina y en Combia, es el acueducto subterráneo, ¿cierto? El agua subterránea. ¿O de qué tipo de acueducto se refiere? Donde capte, porque tú puedes captar de pozo o captar No, por eso, pero es ese tipo de limitación la que tiene, no es agotamiento del servicio de Pereira. No. Ah, ya, me entiendo. Es donde captan. Quería precisarlo. Exacto, porque si las fuentes hídricas no están muy bien cuidadas y digamos el agua, tú puede ser un recurso renovable si tú tienes... Ese es el problema de los acueductos rurales, de acuerdo. Claro, pero si eso no se soluciona, entonces planeación no tiene cómo darle viabilidad a desarrollos muy bonitos que pueden existir en el futuro. Entonces las cosas hay que hacerlas al derecho. Es cómo cuidamos el agua para poder propiciar el crecimiento del territorio. Entonces hoy vemos la misma foto de hace 10 años, la misma. Entonces, si la pregunta tuya iba encaminada es si Aguas está pensando en esos acueductos rurales, de momento la propuesta tendría que venir de la alcaldía, es decir, el alcalde ya nos dio una instrucción y nos dijo, necesito que Aguas me ayuden a formular esos planes, a ver qué vamos a hacer. O sea, que nosotros, como no somos prestadores del servicio, sí podemos ser contratistas de la alcaldía, porque digamos que el goodwill está aquí. Entonces, si les vamos a ayudar, sí, en un convenio posterior con la Secretaría de Desarrollo Rural, porque fue la instrucción además que dio el alcalde, pero la alcaldía debe volver a repensar todos esos acueductos rurales, las administraciones, el cuidado de las nuevas fuentes del recurso hídrico. Pues la empresa Aguas y Aguas lo ha hecho muy bien y prueba de ello es que el caudal hoy está estable. No se tranquilice en la comunidad porque hay que cuidar mucho, porque si se nos baja con los soles que vengan, ahí sí tendremos. No, en la zona urbana no hay problema en términos inmediatos, sí. Pero eso no está pasando en el sector rural. En el sector rural está totalmente abandonado, no de ahora, de muchos años atrás. Porque esos acueductos, para información de la teleaudiencia de puntos de vista, estaban a cargo del Comité Departamental de Cafeteros durante toda la vida desde la bonanza cafetera de los años 70. Después los comités de cafeteros le entregaron a las comunidades y las comunidades no tuvieron un proceso de cultura ciudadana ni de conciencia de manejo de las aguas y los bosques
y tenemos lo que tenemos. No solamente en Pereira, lo de Dos Quebradas y lo de Santa Rosa es absolutamente dramático. Luis, es que hay cosas que sabíamos hacer en Colombia y hemos dado pasitos atrás. Mencionaste ahora que los comités departamentales de cafeteros administraban esos acueductos rurales y los administraban además bien administrados. Y los construyeron, hicieron grandes cosas. Sí. Y también en esa época, 70s, 80s, incluso 90s, el mejoramiento de las vías veredales, de la red secundaria y terciaria, era por intermedio de los comités departamentales de cafeteros, porque ¿quiénes más interesados que ellos, que es donde sacan su materia prima, digamos, su negocio? Y ahí yo creo que hemos retrocedido un poquito. De acuerdo. Vamos a preparar un próximo programa a continuación con la gerente de la empresa Aguas y Aguas, Mónica Paola Saldarriaga, sobre unos temas que son cruciales para la ciudad, la planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Por ahora damos por concluido este programa y los invitamos al próximo Puntos de Vista, programa de líderes de opinión, y la gerente Mónica Saldarriaga es una de las personas que están liderando un proceso muy importante en la ciudad hoy por hoy, que es el manejo de la empresa Aguas y Aguas de Pereira.